Muy buenos días, muy buenos días o muy buenas tardes a todos ustedes. Les doy una cordial bienvenida en nombre de UNESCO y ESALC y de nuestros partners, Santander Universidades, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Iberoamericanos y la Secretaría General Iberoamericana. Mi nombre es Victoria Galamuro, soy la jefa de investigación y análisis de UNESCO y ESALC y es un placer guiarles en este webinar. Hoy tiene lugar el noveno webinar de la serie de actividades que desde UNESCO y ESAL estamos desarrollando como parte de la consulta de América Latina y Caribe que nos prepara para la Conferencia Mundial de Educación Superior. Esta tendrá lugar en Barcelona en el mes de mayo y mis compañeros le van a compartir el link de la conferencia y también el de la consulta. En los 8 webinars anteriores hemos hablado de inclusión, de futuros, de calidad, de gobernanza, financiación, cooperación internacional, movilidad y en el último webinar de datos. Y hemos comentado la relevancia de cada uno de estos temas, hemos reflexionado sobre el futuro, la próxima década de la educación superior. Y hoy vamos a tratar un tema que es de gran relevancia para nosotros como Instituto de UNESCO y por tanto de Naciones Unidas y que va a ser clave para las universidades en la próxima década y también para la sociedad. Hoy hablaremos de la educación superior y los objetivos del desarrollo sostenible. Para darle también la bienvenida y una perspectiva de UNESCO sobre este tema, le voy a dar paso al director de UNESCO y ESALC, al doctor Francesc Pedró. Para una organización como la nuestra, UNESCO, y para un instituto como el nuestro, que trabajamos en el contexto del sistema de Naciones Unidas, probablemente no haya tema más importante en la actualidad que nuestra contribución a los objetivos del desarrollo sostenible y en general a la Agenda 2030. Bien es cierto que las instituciones de educación superior de múltiples maneras pueden contribuir a su desarrollo y hemos visto multitud de publicaciones en las cuales queda claro hasta qué punto en cada uno de los 17 objetivos las instituciones de educación superior pueden hacer una diferencia. A mí me gustaría destacar hasta qué punto estamos comprometidos con la contribución que se puede hacer en primer lugar desde los propios campus, desde lo que sería la vida interna en las instituciones, cómo nos aproximamos, por ejemplo, a nuestro consumo energético, de qué manera consideramos que pequeños gestos, como pueden ser el consumo de agua o nuestra relación con el entorno de nuestros edificios universitarios, pueden generarse en un contexto de apuesta decidida por la sostenibilidad y sobre todo por el respeto de lo que es este único planeta que compartimos, ¿no? Por tanto, primera contribución, nuestra propia vida en el campus, no solo desde el punto de vista de las infraestructuras, sino desde el punto de vista también de nuestras actitudes y de cómo vivimos y convivimos en el contexto de nuestros edificios. En segundo lugar, lógicamente, la función de enseñanza y aprendizaje. Y en este sentido me gustaría destacar que no hay ni un solo programa, prácticamente me atrevería a decir que ni un solo curso donde no podamos incorporar elementos vinculados a la sostenibilidad. En este sentido, estoy muy contento de poder traer encima de la mesa la experiencia de nuestro bootcamp, precisamente dedicado a promover que docentes universitarios de multitud de disciplinas aprendan haciendo a desarrollar contenidos vinculados a la sostenibilidad, cualquiera que sea su asignatura o su especialidad. Es una actividad que encontrarán reflejada en nuestro equipo de desarrollo de capacidades. Tercer elemento importantísimo, la investigación.
Y lo hemos visto con claridad durante la pandemia, hasta qué punto las instituciones de educación superior, también en nuestra región, se han comprometido de una manera clara con un tipo no solo de investigación básica, sino sobre todo de investigación aplicada, destinada precisamente a garantizar, por ejemplo, la salud en particular de las poblaciones más vulnerables, a veces trabajando en contextos en los que había mucha imaginación y tal vez menos recursos de los que serían deseables. Pero ahí han estado las universidades y esperamos, por consiguiente, que en el futuro, cuando la pandemia haya quedado atrás, ese compromiso con una investigación básica y aplicada relacionada con las innumerables necesidades que tenemos en materia de los ODS siga allí. Y finalmente, el compromiso con la comunidad. Yo creo que aquí, de nuevo, volviendo al principio, las instituciones de educación superior no solo deben ser ejemplares en cuanto a su apuesta decidida en la vida cotidiana por la sostenibilidad, sino que tienen la obligación de estar en la vanguardia y de ayudar a que las comunidades a las que sirven se inspiren precisamente a través de multitud de canales en esa fuente no solo de conocimientos, sino también de compromiso y de visión crítica de lo que son nuestras sociedades y nuestras economías, que son nuestras instituciones de educación superior. En definitiva, creo que, como decía al principio, no hay un tema en el cual la contribución de la educación superior pueda ser tan multifacética, tan poliédrica, como en el caso de los ODS, pero al mismo tiempo yo diría que más necesaria que nunca. Por consiguiente, muchísimas gracias a todos ustedes por formar parte de este panel y muchísimas gracias también a todos los participantes, que estoy convencido que a través de sus contribuciones harán que esta actividad, este seminario, sea uno de los más recordados en el contexto de esta consulta que desarrollamos conjuntamente con nuestros socios. Muchísimas gracias y les deseo una feliz jornada de trabajo en una materia tan relevante como es para la UNESCO y para nuestro instituto, como es precisamente la Agenda 2030. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Francesc, por resaltar la gran importancia de los ODS para nosotros como instituto y también para las universidades en esta próxima década. Este webinar tiene interpretación simultánea en lengua de señas internacional. Está siendo grabado y en pocos días podrán acceder a él a través del canal de YouTube de IESAL, al que los animo a que sigan, al igual que el resto de nuestras redes sociales. Y además, como en cada webinar, también les preguntamos a ustedes, a la audiencia, directamente por su opinión. Justo ahora aparece en pantalla nuestra primera pregunta, donde nos gustaría conocer cómo ustedes describirían con solo una palabra la contribución de las instituciones de educación superior de América Latina y Caribe a los ODS. Pueden entrar y poner ese código que se le da en pantalla o capturarlo con sus celulares directamente con el código QR. Al mismo tiempo, les animamos también a contribuir con sus preguntas a nuestros panelistas, a nuestra experta, a través del espacio de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Le van a compartir también por el chat la pregunta para que la puedan seguir teniendo acceso y contestarla durante el webinar. Y sin mayor dilación, les voy a presentar a nuestra experta del tema de hoy, la doctora Miriam Vilela. Bienvenida, Miriam, es un gran placer tenerla con nosotros hoy. Buenos días, es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Es un placer. Les voy a presentar a la doctora Vilela. Ella es la directora ejecutiva de la Carta de la Tierra Internacional y coordina la Cátedra UNESCO en Educación para el Desarrollo Sostenible con la Carta de la Tierra. Ha estado involucrada en la iniciativa a nivel internacional desde 1996 y como tal ha coordinado el proceso internacional de consulta y ha establecido alianzas con un gran número de organizaciones y de individuos. Miriam ha organizado y facilitado numerosos talleres y seminarios internacionales sobre valores y principios para la sostenibilidad.
Anteriormente, la doctora Vilela trabajó para la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en preparación de la Cumbre de la Tierra de las Naciones Unidas en 1992. Ella es profesora de la Universidad para la Paz en Costa Rica, tiene un doctorado en Educación de la Universidad La Salle y una maestría en Administración Pública de la Harvard Kennedy School of Government, donde fue becaria del programa Edward Mason. Y Miriam, les cedo la palabra durante los próximos minutos para su exposición. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí hoy y por la invitación, porque realmente es un placer para mí poder tener esta oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la educación superior y los ODS. Educación para el desarrollo sostenible o para los ODS. Ese tipo de educación o abordaje, les invito a pensar que requiere repensar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Repensar el proceso de manera completa, el proceso de enseñanza-aprendizaje para que la institución de educación superior pueda brindar el espacio para la transformación personal y la transformación social. Yo les hablo aquí desde Costa Rica, desde el Centro Carta a la Tierra en Educación para el Desarrollo Sostenible, que está ubicado aquí en la Universidad para la Paz. Y tenemos esa cátedra UNESCO desde hace 10 años, pero hemos venido trabajando con el tema de educación para el desarrollo sostenible desde el inicio del diseño en educación para el desarrollo sostenible en 2005. Entonces aquí voy a tener el placer de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema. Déjame compartir pantalla. Dame un toque. Permítame compartir la pantalla con la presentación, que no fue... Aquí está. Ok, empiezo haciendo simplemente una reflexión sobre el papel clave, que creo que es obvio en cuanto a las instituciones de educación superior en términos generales, que podemos visualizar como una institución o instituciones que deben actuar como un motor clave en los procesos de transformación social, que deben actuar como un elemento estratégico para la realización del desarrollo sostenible y para la implementación de los ODS. Son instituciones que juegan o deben jugar ese papel como eje central para fomentar una ciudadanía con responsabilidad ética con el bien común. Esa responsabilidad ética con el bien común desde el contexto local, pero también desde el contexto planetario. Pero la pregunta que nos podemos hacer es si partimos del presupuesto que las instituciones de educación superior deben jugar o juegan ya este papel, ¿verdad?, de motor, de eje central, de elemento estratégico, podemos también preguntarnos cómo desarrollan este papel y cuáles pueden ser los retos que encuentran las instituciones de educación superior para cumplir con este rol que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Que tiene un rol, o debe jugar un rol como motor en procesos de educación de transformación social, pero entonces, ¿cómo lo hace? Y cuáles son los retos de las instituciones de educación superior para poder cumplir con este rol. Yo les invito a visualizar o a identificar algunos escenarios que podemos encontrar en el contexto de las instituciones de educación superior. Dentro de ese contexto de educación para el desarrollo sostenible o dentro del contexto de educación sobre los ODS. Primero, muchas veces encontramos o nos deparamos con instituciones, universidades, con la cual podemos
contar con un liderazgo fuerte del rector o del presidente, de la junta directiva, del Consejo Superior de la Universidad. En algunos casos encontramos un fuerte liderazgo en cuanto al compromiso de traer la sostenibilidad a las universidades. Sin embargo, muchas veces este liderazgo no encuentra apoyo en el ámbito académico. Eso es un escenario que he visto con frecuencia en algunas instituciones, es decir, liderazgo comprometido con la sostenibilidad y en traer la sostenibilidad al ámbito universitario, sin embargo, tiene esa dificultad de ponerlo en práctica por no encontrar un apoyo en el ámbito académico. Por otro lado, también encontramos un escenario, ejemplos de instituciones académicas en las cuales encontramos un cuerpo académico fuertemente comprometido con la sostenibilidad y en traer la sostenibilidad a las aulas, a la enseñanza. Sin embargo, no encuentran el apoyo del liderazgo académico, el apoyo de la rectoría o de los presidentes de la universidad, ¿verdad? Entonces hay una cierta brecha, sea por un lado o por otro, que muchas veces encontramos en diferentes ejemplos o en diferentes escenarios en cuanto a cómo llevar o cómo la institución de educación superior puede cumplir con su papel de enseñanza que pueda transformar la sociedad hacia la sostenibilidad. Por otro lado, también encontramos escenarios donde las universidades incorporan la sostenibilidad o los ODS desde solamente un ángulo, es decir, desde una puerta. Universidades que están comprometidas a incorporar la sostenibilidad en el contenido, en el currículo de lo que se enseña en la universidad. Y se quedan ahí solamente en esta puerta, en este ángulo. Es decir, no traen a otros ámbitos de la universidad. También encontramos algunos escenarios, algunas instituciones que están comprometidas a traer la sostenibilidad en su operación, en su gestión académica. Es decir, cómo los ODS pueden estar incorporados en la toma de decisión, en la parte administrativa, en la gestión de la universidad y se quedan ahí, ¿verdad? O podemos también encontrar universidades o instituciones académicas que se quedan en un nivel muy comprometido en cuanto a su papel de responsabilidad con la comunidad, es decir, desarrollan varios proyectos con la comunidad para poder fortalecer, implementar procesos donde se implementan los ODS o la sostenibilidad. Pero es muy difícil encontrar una universidad en la cual se compromete con la visión de sostenibilidad o con la visión de los ODS desde varios ángulos, desde varias puertas de la institución académica. También podemos encontrar escenarios donde las universidades se comprometen con los ODS porque ven una oportunidad de imagen, de comunicación de la institución, pero no son coherentes en sus procesos de decisión o no son coherentes en cuanto a traer la sostenibilidad de manera integral o con un abordaje integral en las universidades. Y por último, podemos también encontrar ese escenario donde hay universidades que todavía no han abierto los ojos, no se han comprometido, no han encontrado ni siquiera la conciencia en cuanto a la sostenibilidad, la importancia de traer la sostenibilidad o los ODS como un eje central de manera transversal en su modo de aprender. Yo puse ahí esos dos últimos círculos o escenarios menores, porque creo que la tendencia ha sido y será en los próximos 10 años de disminuir esos escenarios. Es decir, creo que vamos a ver cada vez menos esas situaciones donde una universidad todavía no se ha comprometido, todavía no ha entendido la importancia de tomar ese rol protagónico que debe de tener en cuanto a la realización de la sostenibilidad y los ODS. Cada vez menos vamos a encontrar eso. Y también cada vez menos las instituciones que creen que se pueden simplemente usar esto como una imagen de marketing. Pero es
simplesmente algo que quisiera empezar compartiendo con ustedes, porque creo que son posibles escenarios que encontramos en América Latina en cuanto al comprometimiento de las universidades en cuanto a los ODS. Cuando nosotros hablamos de ODS, bueno, tenemos esos 17 objetivos del desarrollo sostenible, y muchas veces, dependiendo de dónde estamos o del ángulo en el cual vemos, no vemos el papel protagónico que juega el ODS 4, que tiene que ver con el tema de la educación de calidad. Y más en específico, el ODS 4.7, que hace énfasis, hincapié, no solamente en asegurar un mayor acceso a la educación, pero también asegurar una educación de mejor y mayor calidad, pero hace énfasis el ODS 4.7 en la importancia de la educación para el desarrollo sostenible y la educación para la ciudadanía planetaria. Y aquí les invito a pensar que en realidad no podemos alcanzar la gran parte de los ODS sin poder entender el papel central que juega el ODS 4 y específico el 4.7 para llevar a cabo toda la Agenda 2030 de los ODS. Es decir, es necesario visualizar que la educación debe ser vista como un motor esencial para implementar todos los objetivos del desarrollo sostenible. Solo para aclarar, el ODS 4 y 4.7 en específico, que es la meta 7, esa meta enfatiza la importancia de garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible. ¿Cuáles son esos conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible? ¿Será que nuestras instituciones académicas han tomado eso como algo prioritario? ¿Verdad? Es una pregunta. Entre otras cosas, hacer eso mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenible. Eso es lo que dice el ODS 4.7, solo para aclarar. Y algo importante también para llevar a nuestras mentes es que es la importancia de los indicadores que han sido identificados, indicadores del ODS 4.7, que indica la importancia de medir lo cuánto la educación para el desarrollo sostenible han sido incorporados en las políticas de educación nacional, en los planes y programas de estudio, en la formación también de docentes y en la evaluación de estudiantes. Yo menciono eso porque Naciones Unidas, la UNESCO, hacen todo un esfuerzo, ¿verdad?, para desarrollar esas políticas importantes, agendas de educación que desde el 2015 han estado siendo promoviendo, pero hay una gran brecha podemos identificar una gran brecha entre el desarrollo de las políticas internacionales y la implementación a nivel de cada institución. Es importante también destacar que existe una diferencia entre el abordaje donde se busca una educación sobre el desarrollo sostenible y un proceso de educación que de manera integral busca ese papel protagónico de los procesos de educación y aprendizaje en que sea una educación para la sostenibilidad o para el desarrollo sostenible, que es lo que el ODS 4.7 nos llama a pensar. Haciendo nuevamente hincapié, ese abordaje que es más amplio de solamente agregar la sostenibilidad o los ODS como un contenido extra en el proceso de educación, debe buscar generar una transformación social a través de un nuevo abordaje del proceso educativo. Eso es solo para recordarnos de qué se trata esa visión de la educación para el desarrollo sostenible. Nos invita a repensar o a cambiar nuestros modelos mentales en cuanto a cómo percibimos o visualizamos el proceso o la experiencia de educación-aprendizaje, ¿verdad? Que sea un proceso más, nos invita a pensar que sea un proceso más contextual, flexible,
que refleje y hace hincapié en cuestionamientos en cuanto a nuestros valores y nuestra visión del mundo. Es un proceso que fundamentalmente busca cultivar un pensamiento crítico y sistémico, y que es muy importante, debe asegurar la búsqueda de una experiencia, un carácter inter y multi o transdisciplinario. Pero si pensamos, o si nos preguntamos cuál es el modelo convencional de gestión de la universidad y cuál es el modelo convencional del proceso de enseñanza de la universidad, podemos encontrarnos con los escenarios que no reflejan esta visión de educación para el desarrollo sostenible. Porque la manera convencional de visualizar todavía los procesos de enseñanza en las universidades es la transmisión de conocimiento y sobre todo todo el proceso, la experiencia de educación-aprendizaje en el ámbito de la educación superior, no solamente se hace a partir de un abordaje de transmisión de conocimiento, como un abordaje fragmentado del proceso de educación y aprendizaje. No siempre mira el contexto local y global y la relación entre estos, mostrando la interdependencia entre los retos y los desafíos local y global, y siempre buscando coherencia. O sea, no siempre el modelo de educación y enseñanza en el ámbito universitario nos ayuda a visualizar esa necesidad de pasar de la fragmentación a un abordaje más integral. Pero les invito a visualizar cuáles son los actores internos y externos de las instituciones o que influencian el trabajo, el quehacer de las instituciones de educación superior. Sobre todo porque los actores, diferentes actores, algunos juegan un papel mayor o menor, más importante o no, en cómo transformar la cultura institucional de las instituciones académicas. Si visualizamos primeramente cuáles son esos actores internos de las universidades que juegan un papel importante, podemos empezar con el liderazgo, la junta directiva, el consejo universitario, el liderazgo de los rectores y presidentes, los docentes o el cuerpo académico juegan un papel muy importante en este repensar del propósito de las instituciones académicas. El personal administrativo de las universidades, los estudiantes y tal vez los donantes que juegan a veces un papel interno y externo dentro de ese mapeo de actores internos que juegan un papel importante en ese proceso de transformación, de pensar en el papel de las instituciones de educación superior en cuanto a cómo traer la sostenibilidad en el ámbito de educación. Creo que uno de los grandes cambios en los últimos 20 años ha sido que el papel protagónico de los estudiantes ha crecido y visualizo en el futuro que va a seguir creciendo cada vez más e influenciar e incidir en el quehacer de la institución académica. Si rápidamente visualizamos los actores externos de las instituciones académicas y el papel que pueden jugar para fortalecer este papel, el rol que juegan las universidades en cuanto a incorporar los ODS o la sostenibilidad en su modus operandi o en su quehacer, visualizamos que, bueno, obviamente Naciones Unidas y la UNESCO, con todos esos programas y políticas internacionales que nos invitan a reorientar o repensar el propósito de la educación y reorientar el papel de las universidades o la educación en general para que puedan incorporar esa visión de sostenibilidad en su proceso de enseñanza y aprendizaje.
ambos, tanto los gobiernos nacionales como UNESCO juegan un papel protagónico. Y no es por casualidad que marqué ahí en negrita gobiernos nacionales, o sea, que los gobiernos nacionales juegan un papel importante en impulsar agendas, políticas nacionales, estrategias o programas nacionales, donde invitan y orientan a las universidades a incorporar los ODS o la sostenibilidad en su proceso de enseñanza. Las comunidades locales, donde las universidades están insertadas, la sociedad en general, redes nacionales o redes internacionales, asociaciones, que son, ahí estoy mencionando algunas, como Ariusa, GUNI, el Foro Úrsula, Redes, que es una red nacional aquí en Costa Rica, o la Asociación Internacional de Universidades, juegan un papel importante en incidir en el quehacer de las instituciones académicas. Futuros empleadores, proveedores, y algo que muchas veces está invisible de nuestra visión es el papel que juegan los medios de comunicación y redes sociales en ese proceso de cambio en cuanto a lo que hacen las universidades. Marco aquí, o quiero resaltar, tres actores claves: gobiernos nacionales, el liderazgo académico, el liderazgo de las instituciones superiores, los docentes y los estudiantes. Es decir, quiero solamente destacar esos cuatro actores que me parecen protagonistas en realidad llevar esa agenda adelante ahora y en el futuro. Pero creo que la sociedad en general ha visto que es tiempo de repensar las relaciones y cómo se llevan a cabo esas relaciones dentro del ámbito académico, a lo interno, pero también a lo externo. Algo muy importante que quisiera destacar: la UNESCO viene desde hace más de 10 años promoviendo la importancia del abordaje integral institucional, y creo que eso es uno de los más grandes desafíos de las universidades para incorporar la sostenibilidad no solamente como un contenido extra, o incorporar la sostenibilidad o los ODS como algo extra o parte del currículum, pero también en el proceso de aprendizaje, en un nuevo abordaje pedagógico, incorporarlo en toda la gestión, el modus operandi de la universidad, incorporar esa visión de sostenibilidad en el entorno físico y el espacio físico de las instituciones, y incorporar esa visión en la relación que se desarrolla la universidad con la comunidad con la cual hace parte. Es decir, esta visión de abordaje integral institucional de la sostenibilidad busca invitar a las instituciones de educación superior a incorporar esta visión de manera integral en todas las dimensiones de la institución académica, es decir, incorporarla en el DNA de las universidades, incorporar los ODS y la visión de sostenibilidad en todos esos ámbitos académicos. Y creo que aquí les invito a pensar que uno de los grandes desafíos es transformar la cultura institucional de la universidad, el ethos de la universidad, con ese abordaje integral institucional. Muy rápidamente, si me permiten, ya voy a ir terminando. ¿Qué veo o qué visualizo? Les invito a visualizar en cuanto a los cambios, en cuanto al papel de la educación superior en la sostenibilidad. Creo que hace 20 años y antes podemos visualizar universidades que funcionaban de manera más vertical, más cerrado, más rígido, con disciplinas fragmentadas, focado mucho en el teórico y descontextualizadas. Pero la situación actual creo que ha ido cambiando y nos invita a cambiar, y nos invita a pensar de manera creativa, fuera de la caja, en cuanto a cómo debe funcionar las universidades y cuál es el papel que las universidades juegan en cuanto a la implementación de la sostenibilidad y la enseñanza de la sostenibilidad.
Creo que hay un antes y después del 2015, cuando los ODS fueron lanzados. Puedo decir eso desde mi perspectiva también. Aquí, dentro de la Universidad para la Paz, creo que antes del 2015 se veía mucho los temas de paz y temas de sostenibilidad como temas aparte, o sea, de una manera fragmentada. Creo que con el lanzamiento de los ODS hubo un cambio fundamental de visión, de contenidos académicos, en lo cual los ODS y la sostenibilidad ha sido cada vez más incorporada de manera transversal en la universidad. Pero también hubo un cambio en cuanto a pensar en la importancia de la formación docente en cuanto a esos temas. Es decir, muy difícil decir, bueno, es importante hablar de los ODS cuando gran parte del cuerpo docente todavía no sabe de qué se trata, y tanto la sostenibilidad como el abordaje de educación para el desarrollo sostenible, que tiene que ver con un nuevo abordaje del proceso de enseñanza-aprendizaje y proceso pedagógico. Creo que en los últimos casi 10 años, diría yo, podemos percibir procesos más participativos de enseñanza-aprendizaje, experiencias cada vez más interdisciplinarias, todavía es un gran desafío. Podemos observar cada vez más experiencia en un proceso de enseñanza más vivencial, práctico, y un camino hacia una mayor coherencia entre lo que se enseña y lo que se hace en la institución académica. Veo las perspectivas del futuro como cada vez más procesos de enseñanza-aprendizaje más inter y transdisciplinarios, más flexibilidad y colaboración de los actores internos y externos, repensando las nuevas relaciones que se pueden dar en el ámbito interno o externo de la institución académica para ser más efectivos en la implementación de los ODS o la sostenibilidad. Veo también un camino hacia el abordaje integral institucional, aunque sea un gran desafío. Y veo también en la perspectiva del futuro el papel protagónico de las universidades en cultivar esa visión y sentido de responsabilidad planetario de los estudiantes. Y veo cada vez más también políticas públicas fomentando y enfatizando la importancia de la educación para el desarrollo sostenible y de la sostenibilidad en general. Sin embargo, debemos reconocer que la sostenibilidad todavía no se ha convertido en una práctica transversal de las universidades, ni se han convertido como uno de los propósitos fundamentales de las instituciones en términos generales, de una manera que reflejen, o sea, la sostenibilidad o los ODS en su estructura, sus programas y actividad. O sea, creo que estamos en el camino, pero todavía no hemos llegado allá. Quisiera solo mencionar que en ese informe de Úrsula, que fue lanzado en el 2019, traen a nuestra atención que hay algunos países que están desarrollando en Iberoamérica, como están mencionados ahí, Argentina, Chile, Brasil, Costa Rica, algunas políticas públicas o leyes donde enfatizan la importancia de la responsabilidad universitaria con el bienestar. Creo que eso es un papel que juegan los gobiernos en ese sentido. Yo creo que voy a pasar aquí ya para terminar. Eso en realidad era solo para mencionar que hay un informe que la UNESCO acaba de lanzar este año que hace un análisis justamente sobre la práctica y el propósito de las universidades en cuanto a los ODS, y en realidad están muy alineados ese grupo de expertos con lo que yo quisiera ir terminando aquí para ya cerrar. Es una invitación para pensar en cómo podemos abordar esos retos de las instituciones de educación superior para incorporar la sostenibilidad o los ODS de manera transversal en su modus operandi. Primero, entender que no se trata de una educación sobre los ODS, o no debe quedar ahí en una educación simplemente que agrega la sostenibilidad o los ODS, pero que debe ser un abordaje de educación que debe fomentar la educación
para la sostenibilidad. Segundo reto es pasar creo que uno de los más mayores, es cómo las universidades pueden pasar de la fragmentación de las disciplinas, la fragmentación del conocimiento, a una enseñanza más inter y transdisciplinar. Para que eso se lleve a cabo es fundamental la formación de los docentes. Ya voy terminando. Un otro reto que quería destacar, que veo y observo, es la necesidad de ver que eso requiere un cambio de cultura organizacional, donde se busca realizar el abordaje integral institucional de la sostenibilidad en todos los ámbitos y el área de la institución académica, pero eso requiere de un fuerte liderazgo de la universidad y también la formación de todos los actores en el ámbito interno de las instituciones académicas. Es necesario considerar la importancia de pasar de un pensamiento fragmentado y cómodo del statu quo al papel que la universidad debe jugar para cultivar un pensamiento sistémico y crítico con una visión de futuro y tomar esa visión de pasar de una pasividad o indiferencia al bienestar de los otros, al papel de la universidad en cultivar el sentido de responsabilidad y cuidado, no solamente con nuestra comunidad local, pero con esa visión de ética planetaria del bien común. Es decir, el papel de las universidades en expandir nuestra conciencia planetaria. Y por último, pienso que uno de los retos de las universidades para tener más y más su papel protagónico es asegurar ese liderazgo comprometido, más abierto, flexible y colaborativo para llevar a cabo la sostenibilidad. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Miriam, por estas valiosísimas aportaciones. Yo creo que nos han llevado en un viaje mostrando las múltiples formas en las que las instituciones de educación superior pueden alcanzar los ODS. Me quedo con la llamada a llevar los ODS a la estrategia, a la docencia, a la investigación, a la gestión, a la comunidad. Al final, ese abordaje integral institucional que es necesario y verdaderamente integrar los ODS en la universidad más allá de un ejercicio de marketing, sino un cambio de cultura institucional. Y con ese gráfico donde mostraba a todos los actores y resaltaba la importancia de que cada uno desde su posición fomenten los ODS, porque esto es un tema de todos. Una pregunta muy rápida, hemos estado viendo en el chat que decían, sí, esto es un tema de todos, todos tenemos que contribuir, pero dentro de las universidades, ¿quiénes son las personas que coordinan o que pudieran coordinar esos esfuerzos? Porque al final queremos ver que todos estamos remando en la misma dirección. ¿Estaríamos hablando de un delegado del rector para los ODS, de un vicerrectorado? ¿Es la responsabilidad o debería ser la del rector de coordinar todo esto? ¿Cómo lo ve usted en la práctica? ¿Cómo lo hacemos? Yo visualizo, lo ideal sería un comité con diferentes actores, actores representantes de cada uno de esos grupos, ¿verdad? El grupo de estudiantes juega un papel fundamental en el cambio universitario, o sea, la voz de los estudiantes cuando está bien articulada, se puede llegar muy lejos. Entonces yo creo que sí puede ser como un comité o un consejo universitario que trae los diferentes actores clave internos de la universidad para poder estar siempre pensando en ese abordaje integral institucional. O sea, yo les digo porque yo he enseñado durante muchos años desarrollo sostenible y educación para el desarrollo sostenible, y muchas veces los estudiantes son los primeros que llegan a decir, mira, ¿a dónde está la coherencia en cuanto a la sostenibilidad en la gestión universitaria? Entonces, los estudiantes son muy buenos para ayudarnos a abrir los ojos y ver dónde están nuestros puntos ciegos. Entonces, yo diría que sería lo ideal, la rectoría, articular eso con representantes de esos diferentes grupos de actores que he mencionado anteriormente. Nos quedamos con esa idea sobre un posible consejo o comité para los ODS dentro de las universidades. Tomen nota,
aquellos asistentes, si no lo tienen todavía, a lo mejor esa es una buena forma de empezar. Muchísimas gracias, Miriam, de nuevo. Esto es parte de un diálogo mucho más amplio que estamos teniendo con todos ustedes, con nuestros expertos, con los panelistas, con nuestra audiencia, y que seguiremos teniendo hasta el 2030 y posiblemente mucho más allá. Continuamos estas reflexiones con 4 panelistas de excepción que nos acompañan el día de hoy para dialogar en torno a la educación superior y los ODS, a los que quiero dar una muy cordial bienvenida. Y mientras nuestros panelistas se preparan, les compartimos la segunda pregunta que queremos hacerle el día de hoy, y a la que pueden acceder a través de su ordenador, de su laptop o de sus celulares. Aquí aparece la siguiente pregunta. Del mismo modo, acceden a la web y ponen el código, pueden capturar con sus celulares el código QR. Le preguntamos hasta qué punto se han desarrollado las siguientes acciones en su universidad para contribuir a los ODS. Le dejamos esto también en el chat para que puedan seguir contestando, aunque sea un poquito más tarde. Y vamos a comenzar ya nuestro panel. Comenzamos por nuestra primera panelista y nos vamos a Panamá para dar bienvenida a la doctora Olda María Cano. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Pues la doctora Olda María Cano es la actual vicerrectora académica de la Universidad de Chiriquí, en Panamá. Tiene 37 años de experiencia en la educación superior, en los que ha sido docente, gestora y conferencista. Es miembro de diferentes consejos editoriales, evaluadora externa y autora de diferentes publicaciones en el área de innovación educativa y educación virtual. La doctora Olda Cano es también miembro del Consejo de Gobierno de UNESCO y ESALC. Y comenzamos hablando con usted sobre todo lo que aparentemente se hace, o al menos se puede hacer en las universidades para los ODS, porque tenemos 17 ODS y 3 misiones de la universidad, más la gestión universitaria. Esto pudiera resultar incluso abrumador para algunas instituciones que quizás no saben bien por dónde empezar. Y es aquí donde la priorización se vuelve muy importante. Y por ello queremos preguntarle, ¿cuáles creen que debieran ser las prioridades de las instituciones de educación superior para la siguiente década, con la intención de promover la adopción de los ODS dentro tanto de las políticas como de las actividades, y qué estrategias deberían implementar para ello? Bueno, considero que las prioridades de las instituciones a nivel superior deberían ser en 3 áreas, que son formación, investigación y extensión. En el área de formación es importante señalar que la academia desempeña un papel fundamental en la formación de la ciudadanía global, llevándolos hacia una formación humanizante, participante, social y éticamente responsables. Esos profesionales quienes serán en un futuro los agentes de cambios necesarios en la sociedad. Las estrategias en el área de formación podrían ser yo pienso que no podrían ser, son primordiales, dotar al alumnado de conocimientos, competencias, capacidades, habilidades, empoderarlos para entender y abordar los desafíos de los objetivos de desarrollo sostenible, de manera que al formarlos, ellos serán los futuros ejecutores y los responsables de implementar estos objetivos. En el área de investigación, por ejemplo, debemos apoyar y potenciar todo el espectro y diversidad de los enfoques de investigación, tanto la investigación interdisciplinar como la transdisciplinar. Es decir, se deben enmarcar las líneas de investigación hacia estos objetivos de manera que se presenten soluciones para el cumplimiento y retos planteados por estos objetivos. Esta estrategia implicaría contar con un mayor número de recurso humano docente, recurso humano estudiantil, recurso humano de la sociedad, sensibilizado y comprometido en desarrollar grupos y redes de investigación y estableciendo criterios de productividad en estas investigaciones, criterios de continuidad y de articulación. A través de la investigación se comprenden y se localizan los desafíos, se establecen las prioridades y se desarrollan soluciones sociales, se evalúan y se implementan. En la tercera área, que es la extensión, se debe
establecer asociaciones y alianzas estratégicas sostenibles a corto y largo plazo para reunir a las universidades, a los gobiernos locales, a los ONGs, a las comunidades, a la sociedad civil, a través de observatorios de buenas prácticas, plataformas neutrales de diálogo intersectorial, trabajo comunitario, voluntariado, acciones de difusión, acciones culturales, de capacitación, de intervención comunitaria para el desarrollo de liderazgos. Eso es muy importante, el desarrollo de liderazgos que orienten estos objetivos. Olga, un excelente repaso de muchas de las cosas que se pueden hacer tanto en la formación. Me gusta cuando enfatizas el hecho de empoderar a los estudiantes. Al final, ellos son el futuro, es lo que nos queda. Entonces, qué mejor favor le pueden hacer las universidades al mundo que empoderar a aquellos estudiantes que serán los futuros líderes para que ya vayan con una educación para la ciudadanía, una educación para los objetivos de desarrollo sostenible y que puedan ser esos agentes de cambio que el mundo va a necesitar. Muchas gracias, Olga. Y pasamos al segundo panelista. Tenemos con nosotros al maestro Orlando Zapata. Muy buen día hasta Colombia y bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Un placer tenerlo aquí con nosotros, al maestro Zapata. Él es sociólogo con un diploma de estudios avanzados en teoría e historia de la educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 2005 es profesor e investigador en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales de Colombia. Entre 2017 y 2021 coordinador de la Alianza de Redes Iberoamericanas de las Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente, ARIUSA, y desde 2018 coordinador del Observatorio de la Sustentabilidad en la Educación Superior de América Latina y Caribe, OSES-ALCE. Y precisamente en su rol como coordinador de este observatorio, usted está a diario en contacto con universidades que están contribuyendo a la sustentabilidad de una manera activa. Tenemos mucha curiosidad de que comparta con nosotros qué buenas prácticas han identificado, más allá quizá de integrar los ODS en el currículum, que están haciendo las universidades para poder integrar los ODS dentro de su quehacer diario. Cuéntenos, ¿qué está sucediendo? ¿Qué sabe usted que nosotros no sabemos? Gracias, Victoria. Lo primero es que debo, digamos, señalar que comparto plenamente los comentarios, las intervenciones de Miriam y de Olga, y considero que, digamos, que estamos plenamente coincidentes en nuestro enfoque de lo que debe ser el tema de la sustentabilidad en la educación superior. Con respecto a qué prácticas hemos identificado, hay que empezar por señalar que el enfoque que hemos tenido en ARIUSA y el enfoque que hemos tenido en el Observatorio de la Sustentabilidad en la Educación Superior se plantea desde hace muchos años, por lo menos desde el 2007 en el caso de las universidades colombianas. Lo planteamos como que hay la necesidad de construir un sistema institucional de sustentabilidad. Este concepto de sistema institucional de sustentabilidad coincide en gran medida con el enfoque institucional integral que plantea la UNESCO ya también desde hace varios años. En ese sistema institucional de sustentabilidad, nosotros identificamos por lo menos 5 áreas de acción universitaria. Ya se han mencionado casi todas, digamos las 3 clásicas funciones universitarias, las de formación, las de investigación y la extensión. Pero además de estas 3 clásicas funciones de las universidades, de las instituciones de educación superior, nosotros identificamos una primera que plantea el área de gobierno. Y en ese sentido le damos, digamos, priorizamos en gran medida esta área de gobierno porque coincidimos con lo que planteaba Miriam, la necesidad de un liderazgo fuerte en las instituciones desde sus máximas instancias de dirección. Y además de esta cuarta área de acción, identificamos una quinta, es la de gestión institucional, tanto desde el punto de vista ambiental como social. En cada una de estas 5 áreas de acción universitaria o institucional o de las instituciones de educación superior, nosotros hemos identificado, pues en el trabajo que hemos hecho ya desde hace más de una década,
una serie de prácticas concretas en cada una de ellas. Esas prácticas concretas son ya decenas las que hemos identificado, y las hemos identificado a partir de nuestra propia experiencia en las universidades, de las experiencias que nos reportan los colegas de muchas otras instituciones de educación superior, e incluso de los documentos, guías que ya existen en un buen número sobre la sustentabilidad en la educación superior. Cada una de estas distintas prácticas específicas las pueden encontrar en el formulario que ya está disponible para cualquiera que esté interesado en nuestra plataforma o sitio web del Observatorio de la Sustentabilidad de la Educación Superior. En ese formulario, entonces, estamos planteando las distintas acciones que esperamos que realicen las universidades con respecto a cada una de estas 5 áreas de acción. Y para mostrar, imposible, porque son decenas, señalar muchas de estas áreas de acción, pero simplemente resalto, cada una de las que ya han mencionado previamente Miriam y Olda están consideradas en este formulario. Y, por ejemplo, en el área de gobierno tenemos un total, hasta este momento, un total de 11 prácticas distintas. Por ejemplo, la incorporación de los temas de sustentabilidad en los documentos institucionales primordiales o básicos, los de misión, el plan de desarrollo institucional, la política institucional de sustentabilidad, etcétera. Menciono solo algunas de por lo menos 11 que hemos identificado en esta área de acción. También aquí le damos gran importancia a la forma en que se organiza institucionalmente la universidad o la institución de educación superior para responder a este compromiso institucional con la sustentabilidad. Y ahí planteamos que las universidades se organizan de distintas maneras, formulando sistemas ambientales institucionales o de sostenibilidad, programas o planes, proyectos, etcétera, sistemas de gestión, etcétera. En materia de formación, pues hay muchas prácticas que reportan las universidades. La incorporación de los temas de sustentabilidad, ambiente y objetivos de desarrollo sostenible en sus políticas de docencia, en cursos cortos de actualización o diplomado, en programas o carreras profesionales, en programas de maestría o doctorado. En total hemos identificado hasta ahora por lo menos 9 prácticas relativas a esta área de formación específicamente. Hemos identificado también con base en revisión de literatura, digamos, de investigadores muy reconocidos, las distintas competencias con respecto a la sustentabilidad que deberían ofrecerse a nuestros estudiantes a través de las prácticas de formación, como ya se ha señalado, el pensamiento crítico, el pensamiento sistémico, el trabajo interdisciplinario, etcétera. Por lo menos 13 de estas competencias que consideramos esenciales en la formación de nuestros estudiantes. Igualmente, enfoques pedagógicos distintos que se utilizan desde las prácticas tradicionales de docencia hasta la más novedosa, y de eso hemos identificado distintas formas de prácticas pedagógicas nuevas para promover la sustentabilidad en la formación de nuestros estudiantes. En el área de investigación y de innovación, nosotros planteamos por lo menos 10 relativas a la de la innovación y a la investigación, la formación de grupos de investigación, la creación de centros de investigación, la definición de una política clara de sustentabilidad o la incorporación de los temas de sustentabilidad en la investigación. Y lo mismo en extensión, hemos identificado por lo menos 9 cursos de extensión abiertos al público, seminarios de distinto tipo, campañas publicitarias, prácticas empresariales, trabajo con grupos étnicos, etc. En materia de, y finalmente, en materia de gestión, estamos identificando una serie de prácticas de gestión ambiental, como el tema ya muy conocido de gestión del agua, de residuos sólidos, de gestión de la energía, la medición y pérdida de desperdicios de alimento, la gestión de zonas verdes y paisaje. En total, aquí hay un número bastante alto de prácticas, un total de 24. Insisto que todas ellas se encuentran con detalle en el formulario que les estoy refiriendo. Y finalmente también prácticas de gestión en el ámbito social, como el desarrollo de infraestructura y de equipamiento adaptada a la accesibilidad a las personas con discapacidad,
restaurantes con oferta de alimentación saludable, promoción de economía local solidaria, salas de lactancia materna, solo por mencionar algunas de estas prácticas. Así que esas son un buen número de prácticas e insisto en que están todas con detalle señaladas como incluidas en las opciones de respuesta a las preguntas que tenemos en el formulario que ahora está disponible sobre conocimiento, compromiso y aportes de las instituciones de educación superior a los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Qué excelente trabajo están haciendo, Orlando, desde el observatorio, porque muchas veces creo que las universidades tienen la buena intención y las ganas de contribuir, pero no siempre tienen claro cómo hacerlo, o al menos la gran diversidad de actividades a través de las cuales pueden hacerlo. Así que es una gran inspiración poder tener este lugar como una ventana para ver qué están haciendo otras universidades. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Y tercera panelista, tengo el placer de presentarles a Miriam Alpizar. Un placer tenerla con nosotros hoy, viceministra. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los presentes y los que están por el chat. Miriam Alpizar es viceministra del Ministerio de Educación Superior de Cuba. Doctora en Ciencias de la Educación, ella es profesora titular de la Universidad de La Habana, con un máster en Administración y licenciada en Economía, autora de 45 artículos científicos y conferencista en más de 120 eventos de universidades y asociaciones académicas de varios países. Miriam ha sido Premio Nacional de Investigación Científica de la Academia de Ciencias de Cuba en 2018, investigadora con experiencia en gestión universitaria, tutora, tribunal y oponente de doctorandos en Ciencias de la Educación, en Finanzas y en Economía. Y hasta ahora hemos hablado sobre todo de cómo pueden contribuir las universidades a los ODS, pero por supuesto, y lo veíamos en este gráfico que mostraba Miriam, los gobiernos tienen un rol crítico precisamente en apoyar a que las universidades se movilicen en su contribución a los ODS y en facilitar el contexto para ello. Por ello queremos preguntarle cómo puede el gobierno de un país incidir de manera efectiva en la reorientación de la educación superior para que se puedan incorporar los ODS en sus procesos de enseñanza, de aprendizaje, en su investigación y en su quehacer diario. En realidad, los gobiernos tienen un rol fundamental para reorientar la educación superior y para que las universidades trabajen directamente en los objetivos de desarrollo sostenible desde la formación, desde la investigación, desde la extensión y desde su propia gestión universitaria. Pero nos parece que tienen que darse supuestos para que esto funcione. En primer lugar, que hayan políticas públicas que respalden el marco referencial para que las instituciones de educación superior se comprometan y dirijan sus procesos de enseñanza-aprendizaje a las metas y objetivos de desarrollo sostenible. En segundo lugar, nos parece que además de las políticas es fundamental que los países tengan un plan nacional dirigido a indicadores que puedan medirse, que puedan evaluarse en cada periodo y que puedan ser transparentes para que las universidades, bueno, puedan vincular su comunidad académica a los objetivos de desarrollo sostenible. Y en tercer lugar, creo que es muy importante que los gobiernos tengan un respeto, un reconocimiento a la misión de la universidad en relación a la generación de conocimiento para el desarrollo sostenible, para la transformación que requieren nuestras comunidades. Pero también la universidad tiene que haber ganado ese espacio, o sea, la universidad tiene que estar directamente vinculada a los actores en macro y también a los actores territoriales, o sea, el vínculo de la universidad con el sector empresarial, con el sector social, con el desarrollo local en las comunidades es fundamental. Y solo así la universidad podrá formar parte de aquellos programas y proyectos que estén vinculados a cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. También la pregunta incluye qué limitación fundamental
parece que tenemos hoy, y objetivamente la tenemos, y creo que es la ausencia de sistemas de gestión en primer lugar del gobierno para el trabajo con los objetivos de desarrollo sostenible, voluntades políticas, estrategias pertinentes que garanticen poner el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación en función del desarrollo, con académicos, profesores y sobre todo con los estudiantes, con nuestros jóvenes en el desarrollo de sus proyectos durante sus estudios y de culminación de estudios. Eso pensamos. Excelente, Miriam. Las políticas públicas son esenciales y les animamos a que ustedes de las universidades, ahora hablándole a las universidades, le pidan a sus gobiernos políticas públicas más alineadas con los ODS para facilitar no solo su trabajo, sino el de muchas otras organizaciones. Ojalá un plan nacional para los ODS, sin duda ayudaría mucho. Y que reconozcan que las universidades tienen un gran potencial para contribuir a los ODS. Unos mejores sistemas de gestión y la voluntad política son esenciales para que podamos seguir avanzando. Muchísimas gracias, Miriam, por estas reflexiones. Y vamos con nuestro cuarto panelista. Tenemos con nosotros a Max Trejo Cervantes. Bienvenido, Max, a este webinar y me alegra mucho poder traer la voz de los estudiantes y de los jóvenes. Muchísimas gracias, Victoria. Qué buen viaje a la educación, como nos dices, no solamente por esa cátedra que nos dio la doctora Vilela, que me encantó, ese viaje de educación con Panamá, con Cuba, con tantas experiencias iberoamericanas que nos van a llevar a esa conferencia mundial de educación. Yo les saludo hoy desde también otra conferencia mundial digital, que es el Mobile World Congress, y la verdad estoy muy contento de estar aquí participando en este importante evento con ustedes. Pues presentamos a Max Trejo. Él es un mexicano con más de 13 años de experiencia como funcionario y consultor internacional. Es emprendedor en temas de innovación digital y portavoz de la juventud con una clara vocación social, lo que le permite hoy liderar el Pacto Juventud 2030, un esfuerzo colectivo alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con más de 40 programas, proyectos e iniciativas que inciden en la vida de los jóvenes a nivel mundial. Max es el secretario general del Organismo Internacional de la Juventud. Y desde el punto de vista de los jóvenes, de los estudiantes, Max, ¿qué deberían estar haciendo las universidades para contribuir en mayor medida a los ODS? ¿Qué le importa a los estudiantes en concreto de todo lo que se ha dicho hasta ahora? Y quizá en concreto, ¿cómo podrían incrementar las universidades su contribución al desarrollo local y regional? Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, feliz de participar y hay que decirlo abiertamente, no hubo un antes y después en la pandemia, lo dijeron ustedes bien, la UNESCO con el informe, lo decía la doctora Videla, lo han decidido los dichos los panelistas, y la UNESCO y UT señalaron cómo los efectos de esa pandemia en materia de educación y empleo estaban siendo sistemáticos, profundos y desproporcionados, particularmente para las personas jóvenes, para los estudiantes. Ya los afectaba la vieja realidad, en la formación, en el desempleo que implicaban, y no lo podemos normalizar en la nueva normalidad, porque estos impactos han sido graves y duraderos, y sobre todo en países de más bajos ingresos, ¿no? Puede haber múltiples razones, lo han comentado a lo largo de esto, y creo que también hay múltiples oportunidades, ¿no? Entre las razones es que se ha profundizado mucho la brecha digital para el acceso a la formación en líneas en tiempos de confinamiento. La digitalización y la educación siguen siendo asuntos no tan compatibilizados para los proyectos formativos en el plano de la educación superior. La currícula se ha devaluado en todavía más para facilitar el acceso de los jóvenes al mundo laboral, y los jóvenes siguen encabezando esas tasas de desempleo que ya incluso en algunos países, tristemente este dato, cuatriplica el acceso de los jóvenes a la fuerza laboral. Y ya no solo triplican, sino triplican, ¿no? Y todo esto es evidente que la inserción entre edad y género honda las vulnerabilidades en este panorama educativo y laboral, y lo han dicho muy bien los panelistas. Ya sé que los efectos de la pandemia pues afecten incluso más a las mujeres jóvenes, porque experimentan un alto grado de marginación educativa y porque tienen un gran peso en los sectores económicos más vulnerables y porque les sigue siendo difícil, lo que es habitual, conciliar su vida familiar, educativa y profesional. Así que en este momento complejo de crisis, también es un momento de oportunidades. Y yo celebro que la UNESCO con valentía, como decía bien la doctora, y lo dices tú muy bien, Victoria, hay que reinventar la educación superior para un futuro sostenible. En esa visión en donde
la educación y particularmente la educación superior sea un motor en procesos de transformación social, donde veamos una educación para la sostenibilidad y hay un liderazgo comprometido con todos. Desde el Organismo Internacional de Juventud estamos convencidos que tenemos que hacer esa reinvención no solamente para mitigar los efectos de la pandemia de la educación, sino sobre todo para impulsar cambios de fondo. Y esos cambios de fondo para posicionar a las personas jóvenes en el centro de esa educación. Pasa por posicionarlos precisamente para que ellos sean protagonistas de las soluciones. Pasa por posicionarlos precisamente para que ellos lleven a cabo estas transformaciones o esta sostenibilidad que apunta en esa educación, con esa formación ciudadana, con este vínculo con los distintos actores. Nosotros lo recogimos en el Pacto Juventud 2030, que recoge la Agenda 2030, Victoria, pero también lo recogimos en el Plan 3.0 aprobado por nuestros jefes de Estado y de Gobierno, en donde quisimos atender esta coyuntura expresando programáticamente la educación. Y particularmente hay una oportunidad para colocar a los jóvenes no al lado de estos problemas que te decía y estos diagnósticos que no son negativos y tampoco novedosos, pero sí para colocarlos del lado de la solución. Y esa oportunidad nos los da la brecha digital. Quienes mejor entienden las habilidades digitales son las personas jóvenes, no únicamente. Pero si fortalecemos esas habilidades en competencias digitales, si apostamos por esa formación precisamente para redefinir y para que ellos inicien la transformación digital, son ellos los que van a encabezar este ejercicio. Por eso es importante redefinir esa generación de capacidades y esos cambios veloces en los sectores académicos y productivos. Lo decía muy bien la compañera de Cuba en cómo la necesidad con de vinculación con el sector empresarial. Nos interesa precisamente centrarnos a nosotros como organismo internacional con un programa muy ambicioso en la necesidad de universalizar las competencias digitales. No solamente alta especialización, sino también competencias básicas que permitan a la ciudadanía digital incrementar o empoderarles para que lleven a cabo sus proyectos de vida, puedan decidir hacer o incidir. Que respondan no solamente a las demandas del mercado laboral y les permita formarse para emplear, sino también a las aspiraciones que tienen los jóvenes para que puedan decidir hacer o incidir, decidir hacer un emprendimiento o incidir en alguna acción social. Y que les permita enfrentar esos cambios estructurales que se avecinan y que ya están llegando, pero no solamente para enfrentarlos, sino también para liderarlos. Porque por nosotros son muy importantes las personas jóvenes, y eso lo tenemos que aprender bien en Iberoamérica, en América Latina, que es joven. Son importantes no solamente por el número que representan. Los jóvenes son importantes por las ideas disruptivas, por esa fuerza innovadora, por ese movimiento y ese empoderamiento que pueden llevar desde la digitalización y una educación superior mejor para ellos. La formación dual es un mecanismo también al que tienen que apostar más las universidades y se tiene que actuar colaborativamente. Tenemos que pasar de ese viejo sistema de competición a un nuevo sistema de cooperación, en el cual celebro que la UNESCO nos haya convocado con distintas miradas de distintos actores para unir esfuerzos, para compartir conocimientos, para aprender como nos están permitiendo a muchos jóvenes y a muchas universidades que estoy viendo en el chat, y también para aportar algunas soluciones. Pero es importante que se establezcan alianzas. Por eso nosotros queremos, en esa reinvención de la educación para el futuro sostenible, proponer esa alianza y esa mayor participación de las y los jóvenes en este mundo de cambios, apostando por este programa de fortalecimiento o esa universalización de las competencias digitales para que se aporten recursos, experiencias e incidencias y para mejorar lo que todos han dicho aquí, que es optimizar la educación, una educación que lleve a cabo ese proceso de transformación social, una educación que sea sostenible y que colabore enormemente a esa Agenda 2030 del desarrollo sostenible que todo el mundo estamos apostando. Muchísimas gracias y perdón un poco por el ruido y también por la voz gangosa, que no sé si se escucha de forma correcta en este marco del mobile que estoy. Te escuchamos perfectamente, Max, alto y claro, y qué importante es escuchar que los jóvenes quieren cambios de fondo y que los mismos estudiantes sean protagonistas de su propia formación, lo que se alinea con lo que comentaba antes Olda, de empoderar a los que serán los líderes del futuro, y que como el futuro es digital, serán las habilidades digitales las que marcarán una diferencia siempre desde el punto de vista de género y en alianza junto con las empresas, la comunidad y por supuesto con los jóvenes. Muchas gracias, Max. Después de esa primera ronda abrimos a las preguntas del público para que le puedan dirigir a nuestros panelistas. Y la primera pregunta que tengo por aquí es para el maestro Orlando Sáez. Orlando, preguntaban qué parte de las
funciones del observatorio están centradas en apoyar a las instituciones de educación superior en la incorporación de las temáticas de sustentabilidad y de medio ambiente, pero imaginamos que no todo es fácil y queríamos preguntarles hasta la fecha cuáles han sido los principales retos a los que se ha enfrentado para cumplir su misión. ¿Están las universidades dispuestas a colaborar en esta materia y cómo visualiza el futuro de la educación superior en este tema? No le escuchamos. El micro. Perfecto. ¿Todavía no? Ahora. Ay, perfecto, gracias. Perfecto, gracias. Pues comienzo por responder el tema de la disposición de las instituciones de educación superior a colaborar y resalto simplemente algunos hechos importantes. La preocupación y el interés de las instituciones de educación superior en América Latina por los temas de ambiente y sustentabilidad se remontan por lo menos a la década de los años 80. Eso se expresó en documentos, pero también en actividades de redes universitarias desde esa época. El evento más importante que señala este compromiso y este interés por el tema del ambiente y la sustentabilidad es la Carta de Bogotá, que se firmó en 1985, incluso 5 años de la famosa Carta de Taluar o la Declaración de Taluar. Durante estas 4 décadas en que se han venido trabajando en estos temas, y podría señalarse una enorme cantidad de actividades que se han desarrollado durante todo este periodo, se ha venido planteando, se han venido construyendo redes universitarias por los temas de ambiente y sustentabilidad. La historia de muchas de esas redes se remontan, insisto, hasta la década de los años 80. Y es por eso que en el año 2007, las redes existentes en ese momento decidimos conformar una alianza de redes de universidades por la sustentabilidad en el ambiente, una alianza de redes con incluso universidades de España, y de ahí el nombre de ARIUSA, o Alianza de Redes Iberoamericanas. Esa alianza de redes en la actualidad tiene 28 redes de universidades y representa casi 500 instituciones de educación superior en la región. Y el trabajo básicamente de articulación en esas redes es colaborar en función de nuestro compromiso colectivo con los temas de ambiente, sustentabilidad y en los últimos años de compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible. Mi convicción entonces es que cada vez más yo comparto bastante el diagnóstico de los escenarios o el señalamiento de escenarios que hizo Miriam en su presentación. Así que yo, en respuesta básicamente a la disposición, esa disposición tiene mucho tiempo de trayectoria, existe desde hace por lo menos 40 años y no hace nada más que crecer continuamente. Y yo creo que a partir del tema que nos reúne ahorita, el de la educación superior y los objetivos de desarrollo sostenible, pues la tendencia es a crecer todavía más. Y sobre, digamos, los retos, como los retos principales, para no extenderme demasiado, podría señalar, creo que el principal reto para las instituciones de educación superior de América Latina y del Caribe en este momento es lograr tener una contribución efectiva, integral, en el sentido en que ya lo hemos mencionado, pero irrelevante para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de una agenda global. Creo que ese es el principal reto que tenemos en este momento. Podría desglosarlo con aspectos más específicos de este reto, pero no quiero extenderme en exceso. Gracias. Orlando, gracias porque es interesante ver cómo nos comenta que encuentra bastante aceptación por parte de las universidades en este tema y habla de un interés en la década de los 80, cuando nosotros estamos hablando de los ODS, que bueno, aparecieron en 2015, y es que al final nosotros hablamos de los ODS, pero es un título, al final hablamos de la responsabilidad social universitaria, que siempre, incluso antes de los ODS, debería haber estado ahí. Así que enhorabuena de nuevo por la trayectoria hasta ahora de reunir a todas esas instituciones, más de 500, hablaba de educación superior en América Latina, que están comprometidas, porque al final que unas puedan aprender de otras, sin duda al final nos hace a todos mejores. Gracias, Orlando. Otra pregunta que tenemos por aquí para la doctora Olda Cano.
Olga, le preguntan desde su perspectiva cuáles son los 3 principales retos que las universidades puedan tener para incorporar sostenibilidad y ODS de manera transversal a su modus operandi, y hasta qué punto se debería considerar la participación docente y de la comunidad universitaria en estos procesos. Sí, bueno, me piden 3 grandes retos. Pienso que hay más de 3, pero puedo centrarlo en 3. Y pienso que uno de los principales retos es precisamente alinear los planes estratégicos institucionales y las políticas universitarias hacia estos objetivos de desarrollo sostenibles. Las universidades pueden hacer una contribución significativa para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles dentro de sus esferas de acción. Esto incluye la planificación, la parte financiera, el empleo, los servicios universitarios, las instalaciones, el recurso humano, la gestión administrativa, la gestión académica, la gestión con los estudiantes, siendo un facilitador intersectorial para la movilización, el diseño y la ejecución de estas políticas. Este reto es sumamente grande porque se tendría que cambiar las actividades, los contenidos, las formas en que nos desarrollamos a nivel institucional. Otro reto es fomentar y promover los objetivos de desarrollo sostenible, e insisto mucho en las líneas de investigación dentro de la universidad, y ayudar a los investigadores a comprender cómo su investigación actual se relaciona y conecta con varios objetivos. Usualmente los investigadores hacen investigaciones en su área de especialidad, pero al hacer un mapeo podemos incursionar la investigación universitaria y fortalecer los objetivos de desarrollo sostenible alineando estas investigaciones con estos objetivos, y definitivamente identificar investigadores claves. Esto sería una manera de priorizar la investigación relacionándola directamente con los objetivos de desarrollo sostenible. Un reto sumamente importante y que hemos hablado y lo mencionan los demás panelistas, y es la reestructuración profunda de los planes de estudio y la pedagogía. Es decir, incorporar e integrar las dimensiones de las ODS en el currículum, en el cambio de paradigmas pedagógicos, es decir, una disrupción en la educación, rompiendo con la educación tradicional, insertando la innovación, dirigiendo el aprendizaje hacia un aprendizaje a lo largo de toda la vida, con metodologías activas que empoderen a los futuros ejecutores. ¿Quiénes son los futuros ejecutores? Nuestros estudiantes, nuestros profesionales, con esas competencias necesarias que se han mencionado tanto. Así, esta demanda pedagógica contempla también el fortalecimiento de las capacidades docentes, mediante las cuales se adquieren herramientas que faciliten implementar en la docencia ese cambio paradigmático requerido. Es decir, centrarse en los problemas de la sostenibilidad, en los considerados problemas críticos que tratan los objetivos de desarrollo sostenible, al formar a la próxima generación de profesionales para responder a estos. Ante esta demanda se hace imprescindible acciones de capacitación para profundizar en la cultura de sostenibilidad y comprender adecuadamente la naturaleza de los ODS con aplicación de aprendizajes prácticos y colaborativos. Esto exige la identificación de estrategias docentes, de transversalidad para incorporar los objetivos de desarrollo sostenible en la docencia, en el aprendizaje universitario, en el aprendizaje de nuestros estudiantes, incluyendo el manejo de métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje para abordar contenidos inéditos en los currículums y integrarlos bajo las perspectivas y modalidades diversas. Indudablemente que la participación docente y de toda la comunidad debe ser activa, colaborativa, comprometida, humanizante, integradora. Y cuando hablo integradora, no es solamente usando estrategias de top-down, o sea, de abajo hacia arriba, o bottom-up, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, que es el top-down, sino que sea integradora y ser protagonista. Esto es una palabra clave que se ha mencionado mucho hoy, ser líderes en el desarrollo de las políticas encaminadas
al logro de estos objetivos y de esta manera promover enfoques institucionales transversales para las prioridades del desarrollo sostenibles, incorporando todos los estamentos universitarios, los órganos de gobierno, desarrollando guías metodológicas para la integración de los objetivos de desarrollo sostenible en el seno. Y también aprender de las buenas prácticas. Esto debe ser un trabajo en conjunto, no solamente de una universidad, es un trabajo en conjunto de muchas universidades, y aprender de las buenas prácticas nos llevarían a una mejor implementación de los ODS. Muchas gracias. Olga, gracias. Estaba reflexionando sobre el punto que ha comentado antes, de si alineamos los planes estratégicos de las universidades a los ODS, pero al final no se trata de hacer que todos y cada uno de los actores implicados entiendan que, lejos de distraerle de su quehacer diario y de sus objetivos como profesionales, el alineamiento con los ODS hace una mejor educación, una mejor investigación y hace a las universidades mejores como organizaciones. Pero, como bien ha dicho, sin olvidarnos de la formación. No podemos asumir que estos cambios se pueden hacer sin explicar cómo los investigadores pueden integrar los ODS en sus investigaciones y cómo los docentes pueden integrar los ODS en la currícula. La formación docente es algo que, no importa el tema que hablemos, siempre sale. No importa que hablemos de calidad, que hablemos de financiación, que hablemos de datos, siempre aparece el tema de la formación docente. Está claro que es de gran importancia y que todavía no se está haciendo lo suficiente. Gracias, Olga. Mucho gusto. Y una pregunta para Max. Ha comentado antes la perspectiva de los jóvenes, y que es necesario que estén ahí, pero ¿cómo exactamente? ¿Cuál es el papel que los jóvenes líderes o grupos estudiantiles, o al final los estudiantes universitarios en general, tienen sobre la promoción de la enseñanza y de la práctica sobre la sostenibilidad y los ODS? En la práctica, ¿qué están haciendo o pueden o podrían hacer los jóvenes para fomentar alguna de estas actividades? Muchísimas gracias. Yo creo que la visión, también lo han dicho aquí a lo largo del panel, ¿no? Es entrar en cómo empoderamos a esos jóvenes para que en este ciclo formativo, que es el aprendizaje a lo largo de la vida, puedan ellos llevar a cabo, primero, decidir, hacer incidir, que puedan llevar a cabo, decidir sus aspectos de vida, encontrar empleabilidad, incidir en alguna acción social para ellos. Yo creo que en el fondo también mucho de lo que hemos hablado aquí y se está hablando, tenemos que apostar por un nuevo estilo de aprendizaje, en donde de verdad centre la actuación en la persona, no únicamente en los jóvenes lo que necesitan. Tenemos claro que la educación superior debe apostar por una universalidad del conocimiento, ¿no? Pero es verdad que en este ciclo formativo a quien estamos orientando, y lo han dicho muy bien, en el ejercicio, es a las personas jóvenes. Y ahí tenemos una oportunidad para que esta generación joven podamos encabezarla para que lidere la transformación social, para que lleve a cabo ese proceso de transformación que necesitamos en cada uno de los países. Lo hemos visto ya. Los jóvenes son el motor fundamental para poder alcanzar, queramos o no, ese futuro sostenible que estamos hablando aquí. Y necesitamos moldear algunas acciones para cumplir esa Agenda 2030. No podemos seguir con el romanticismo que teníamos en 2019, porque el mundo cambió en 2020 y 2021. Por eso celebro la valentía que han tenido ustedes, UNESCO, como diciendo, oye, ¿cómo reinventamos? Partimos de una regeneración, hay algo que fracturó y hay algo que se quebró. Y esa reinvención tiene que pasar mucho por ese ejercicio. Desde OIJ hemos presenciado justamente en los últimos años, hemos tenido la oportunidad de realizar procesos más participativos, en la que los jóvenes lleven a cabo empleabilidades, en procesos participativos en esa nueva agenda de derechos que vienen liderando en la calle en temas como igualdad, en temas como los empleos, como la educación, como las dinámicas del cambio ecológico, ¿no? En la transición ecológica. Y lo hemos tenido en distintos cambios, incluso en la parte de diálogos climáticos, que lo vinculamos a la COP25, a la COP26, y lo estaremos llevando ahora a la COP27, en distintas dinámicas de parlamentos digitales, donde refrendamos esa nueva agenda de derechos que le vinculamos a los gobiernos para adaptar nuevas medidas que apuesten por una gobernanza más horizontal y no tan vertical. En concreto, yo creo que hay que colocar a los jóvenes en el centro de nuestra actuación, en el centro de esa acción,
en el centro de esa acción política, en el centro de esa acción formativa, para que ellos puedan encabezar esa transformación. Ya hay muchos elementos para ellos. Están hoy en día mecanismos diferentes para estar llevando a cabo. Lo digital es una oportunidad para hacerlo digital o no digital, hablar de laboratorios con ellos, hablar de campañas de comunicación y workshops de formación dirigidos y conformados por la sociedad civil, que recojan las distintas perspectivas, no solamente en el tema de educación, como lo estamos viendo, sino en temas de sostenibilidad, en temas de justicia climática, en temas de igualdad, en temas de empleabilidad y en otros tantos temas que las personas jóvenes vienen liderando a lo largo de la región. Pero en el final, y yo hoy lo entiendo así, y ustedes lo han dicho muy bien, en esta reinvención tenemos que colocar ese empoderamiento a las personas jóvenes para que ellos puedan decidir hacer incidir, para que ellos puedan iniciar esta transformación social y esta transformación sostenible que necesitamos. Está claro, Max, que hay que colocar a los estudiantes en el centro de estos procesos de aprendizaje y que debemos abrir más procesos dentro de las universidades a los estudiantes, que sean mucho más participativos, porque es obvio que ellos tienen mucho que decir y temas muy valiosos y traen la perspectiva futura diferente a lo que ha venido haciendo la universidad hasta ahora. Cuando nombrabas, Max, el aprendizaje a lo largo de la vida, me viene a la cabeza el hecho de que estos estudiantes ya no van a ser únicamente los estudiantes de 18 a 22 años que tradicionalmente han tenido las universidades, van a ser estudiantes mucho más maduros que van a volver a la universidad con experiencia laboral, con experiencias de vida y que van a poder aportar también una visión diferente de la que pensamos, ¿no? Los estudiantes son jóvenes y podrán traer esto. Los estudiantes van a estar de los 18 a los 65 o más allá. Así que sus experiencias van a ser muy valiosas. Perdón que te interrumpa, no, pero adelante. totalmente de acuerdo. Y por eso en ese nuevo estilo de aprendizaje es importante también adaptar los nuevos estilos de formato. La educación, queramos o no, va a tener un componente digital muy fuerte. Tiene que tener un componente innovador también muy fuerte. No podemos seguir con los formatos tradicionales. Incluso lo propio digital, con cariño y respeto. El template en el que está hablando el profesor y al lado un PowerPoint está obsoleto quienes se sienten que están hablando en cosas guardia. Si hablamos de microcontenidos, que lo consumimos todos, incluso en el marco de la pandemia, con cuestiones de industrias creativas, particularmente series de televisión u otras cosas que vimos, debe haber ese sentido de microcontenidos en formatos innovadores también para el aprendizaje, también para el conocimiento, también para el engagement. La formación lúdica, los videojuegos, los simuladores, es también una cosa, cómo poner casos reales y realistas para que ese aprendizaje tenga una aplicación y una empleabilidad o una utilidad en el proceso de la vida. Y eso es lo que va a permitirnos un nuevo estilo de aprendizaje y creo yo que en eso los jóvenes están consumiendo lo digital, nuevos estilos, nuevos dinamismos en otras herramientas que tenemos que adaptarla a la educación. Es lo que nosotros vamos a apostar al menos en la formación de competencias digitales. Perdón que me pasé y te pido disculpas. Nada, tomamos muy buena nota de todo lo que ha dicho formación digital y microformación, microcredenciales, de una forma mucho más aplicada. Esos aspectos se han ido comentando también en otros webinars y está claro que son de una gran relevancia. Y una última pregunta para Miriam Alpizar, viceministra, está claro que hay mucho por hacer, pero que tenemos, yo creo que el camino un poquito más claro. Desde su perspectiva, ¿qué tan lejos cree que estamos de alcanzar la integración de los 17 ODS en estos procesos de enseñanza y aprendizaje y de investigación dentro de la región? Como no se puede hacer todo a la vez, ¿cuáles crees que deberían ser las prioridades para alcanzar este objetivo? Y como hemos hablado antes también que las universidades tampoco están solas, ¿con quién cree usted que pueden colaborar las universidades para alcanzarlos? Bueno, en realidad yo que he sido respetuosa con el tiempo junto con la profesora Olda, quiero primero reconocer la intervención de la doctora Miriam y también la intervención de Orlando, de Max. Ha sido muy interesante, creo que los temas tenemos plena coincidencia y bueno, Victoria, también aprovecho y te saludo por tu buena conducción. En realidad, esta pregunta final tiene un abordaje bien interesante. Integración, palabra de orden. No solo integración entre los 17 objetivos, es integración
entre las universidades, integración en la comunidad universitaria, integración en los actores para el desarrollo sostenible, integración para la transformación. Hemos estado hablando de gobierno, hemos estado hablando de empresas, hemos estado hablando de universidades, de centros de investigación, y se requiere integración en todos los órdenes y también integración en cada una de las ramas del conocimiento. No hay problema ya que no tenga una necesidad de estudio multifactorial, multidisciplinario, y por tanto esas universidades especializadas pues pasan a otra época. Y también lo que ha reportado la COVID, lo que ha significado en nuevos modelos, nuevas formas híbridas del conocimiento, de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de la transformación en la didáctica, en la pedagogía, en el vínculo de la universidad con los problemas de la sociedad. Estamos hablando de transformación, transformación social, transformación en la economía, y en realidad creo que sí, creo que estamos lejos. Pero lo más importante es reconocer que estamos lejos. Hay muchas fortalezas en nuestras universidades, hay muchas fortalezas en la región, y tenemos que lograr un mayor aporte de la internacionalización, de la colaboración, una agenda común de conocimientos en que cada una de las universidades aporte dentro de su país y luego dentro de la región, pues será fundamental para esta época próxima. El 2015 marcó un momento importante en torno de los objetivos del milenio y de la definición de esta nueva Agenda 2030, pero también hay que pensar más allá de la Agenda 2030. La educación superior del futuro es el lema de nuestra conferencia mundial, es el tema en que las universidades tienen que estar estudiando esa nueva generación de jóvenes. Max ha abordado muy interesantemente el papel de los jóvenes, cómo los jóvenes esperan de un proceso de enseñanza-aprendizaje diferente, y por tanto las habilidades también de los profesores tienen que ser diferentes, y los procesos de investigación y de innovación no solo son en el campo de las ciencias básicas, naturales, las ciencias médicas, es también en el campo de la pedagogía, de la didáctica, y tendremos sin duda universidades diferentes, pero universidades que tienen que ser más pertinentes, más innovadoras, más vinculadas a los problemas de su sociedad, más comprometidas con una mayor responsabilidad social. O sea que poder tener los ODS ya identificados, poder tener políticas, poder tener las universidades y las estructuras que tienen que acomodarse para trabajar en los ODS, y que los estudiantes vean que hay sociedades, hay gobiernos, pues trabajando para lograr pasos de avance. Indicadores y metas son fundamentales, y transparencia. O sea, en realidad es una voluntad y una responsabilidad con la transformación que están dentro de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, pero especialmente nos toca el objetivo de desarrollo sostenible número 4, con la educación para la transformación y para el desarrollo. Miriam, gracias por mencionar de nuevo, por resaltar la necesidad de la integración entre los diferentes actores, porque los problemas complejos dicen que requieren soluciones complejas, y quizá los problemas más complejos que el planeta tiene ahora se traducen en los ODS, y estos solo los podemos abordar con éxito si lo hacemos de manera conjunta. Me ha encantado y me lo anoto, esa agenda común para todas las universidades, para los ODS hasta 2030 y más allá. Le vamos a dar una vuelta a esa idea a ver qué se nos ocurre, porque me parece muy, muy interesante. Me gustaría pedir ahora que trajeran, porque estamos en tiempo, que trajeran a los panelistas a la pantalla, vengan por aquí, porque para cerrar esta actividad les voy a pedir a cada uno de nuestros panelistas que nos mencione de una forma súper concisa, en 3 palabras, cómo cree que será la universidad en la siguiente década en relación a los ODS. Comenzamos con Miriam Alpizar. ¿Qué 3 palabras utilizaría para describir? Es un reto, en 3 palabras es un reto, pero he pensado mucho y creo que es pertinente, innovadora y responsable. Okay. Orlando Saez. No la escuchamos. Perdón.
Mi propuesta es que hay que mantener y fortalecer aún más el compromiso de las instituciones de educación superior con la sustentabilidad y en esta época con los objetivos de desarrollo sostenible. Y ese compromiso tiene que ser efectivo, integral y relevante, de acuerdo con lo que las necesidades de la sociedad. Estupendo. Hola. 3 palabras. Ujú. Educación disruptiva comprometida. Estupendo. ¿Y Max? Yo creo que tiene que ser digital, lo han dicho muy bien, innovadora e inclusiva. Universidad debe ser universalidad del conocimiento, debe ser universalidad del talento y tiene que ser realmente una universalidad que nos permita muy bien lo que nos decía la doctora Vilela, que la educación sea un ejercicio de un motor de proceso de transformación social. Y en esa transformación social, perdón por el comercial, pero queremos que los jóvenes lideren la transformación, al menos la transformación digital. Muchas gracias a ustedes. Pues nos quedamos con todas con esas visiones, si queremos, de una universidad pertinente, innovadora, comprometida, integral, disruptiva, digital e inclusiva. Nos encantaría ver cómo todas las universidades van siguiendo en este camino durante la próxima década. Personalmente creo que este es un tema fascinante que curiosamente, como hemos dicho antes, algunas universidades lo llevan haciendo décadas sin ni siquiera saberlo, pero que ahora con los ODS queremos que esto sea un esfuerzo mucho más consciente, mucho más sistemático, que incorpore a todos los miembros de la comunidad universitaria y que lo haga con alianzas también con otros actores. Ese abordaje integral institucional que comentaba Miriam antes. Queda, como hemos dicho, también camino por hacer, pero sin duda la ruta cada vez está más clara. Y no saben cuánto me alegro de escuchar todos estos ejemplos y todas estas ideas, porque el potencial de las universidades, que tienen en sus manos al capital humano más cualificado y son origen de la mayoría de la investigación en las sociedades de América Latina y Caribe, es enorme. Así que estamos tremendamente agradecidos a todos nuestros panelistas, Miriam Alpiza, Orlando Sáez, Olda Cano y Max Trejo, y a nuestra experta Miriam Vilela por compartir con todos nosotros sus ideas y sus experiencias. Antes de finalizar, me gustaría informarles que en UNESCO y ESAL comenzamos recientemente una línea de investigación sobre las universidades y los ODS, y que la próxima semana, aprovechando la celebración del Día Internacional de la Mujer, el día 8 de marzo, presentaremos un reporte sobre la contribución de las universidades de manera global al ODS 5, Igualdad de Género. El link para registrarse en este evento, que será en inglés, se está compartiendo en el chat ahora mismo por mis compañeros, así que esperemos verles ahí también. Y como siempre ha sido un placer acompañarles en otro de estos webinars en los que intentamos aportar otro granito de arena a la mejora de la educación superior en América Latina y Caribe, por respeto a los tiempos establecidos, pero siempre, como siempre, con ganas de más. Desde UNESCO y ESAL queremos agradecerles a todos ustedes, que han sido más de 350 participantes, y a todos los que nos puedan ver después en diferido, el haber asistido y el haber participado en este webinar. Por último, les invito a cada uno de ustedes a compartir su opinión personal y sus ideas sobre uno o varios de los 10 temas de educación superior en la consulta pública que actualmente se encuentra abierta en nuestra web. Mis compañeras también en este momento les comparten la web de la consulta, y les esperamos de nuevo la próxima semana, el próximo miércoles a la misma hora, para cerrar esta serie ya con el 10º de los webinars, con el tema el impacto del COVID-19 en la educación superior. Muchísimas gracias a todos, muy buen día, que tengan una excelente semana y hasta la próxima. Gracias, Victoria. Gracias. Gracias, un gusto haber compartido. Gracias. Gracias a ustedes.